Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, bien bendecidos estamos. Al menos yo sí estoy muy bendecido, estoy muy contento, muy alegre. Ha sido una semana interesante. Todas las semanas son interesantes, ¿verdad? Pero creo que esta semana pudimos ver el amor, el favor de Dios de una forma increíble en todo lo que hacemos, en cómo nos desenvolvemos, en cómo estamos confiando en el Señor. Y la verdad es que, no sé tú, pero yo tuve una semana en donde pude ver y experimentar a Dios moviéndose y obrando y haciendo lo que solamente Él puede hacer: sorprender, venir, tocar, volver a sorprendernos y venir a recordarnos. Y si bien es cierto, ayer fue 14 de febrero y todo mundo celebra, ¿verdad? Celebramos el Día del Amor y la Amistad. Y yo recuerdo hace unas semanas atrás, no pedí permiso, espero que después me perdonen, pero sí me decían que le causaba un poquitito de issue, de tema, el 14 de febrero. A mí no, pero me decías que no hagamos nada, no me des nada, no te doy nada, así y demás. Y yo así de, pues, lo siento, ya prepagué mi sorpresa, ¿no? Y me acuerdo que un día me dijo, pero prométeme que no vamos a hacer nada. Y yo así de, bueno, prometo no hacemos, pero lo otro no lo puedo cancelar porque ya se hizo, ¿no? Pero Dios es muy bonito y es muy bueno, porque justamente estaba yo ayer trabajando en la librería en la mañana y llegó con un detalle, y para mí eso fue impresionante, porque un detalle a la manera que solamente pudo haber sido de ella. Pero lo que después me dijo, porque fue a visitarme, pero tiene un perro que yo quiero mucho que se llama Casey, y llegó con Casey y yo creo que la saludé, vi el regalo, pero yo creo que lo que más me emocioné fue por el perrito, ¿verdad? Por la Casey, y vi a Casey y vino corriendo. Casey y yo tenemos una relación, me ve, se emociona y tiene problemas en su vejiga, vamos a ponerlo así. La Casey tiene problemas de control en su vejiga. Entonces cuando me ve y se emociona, ya saben lo que sucedió. Pero a lo que voy es, detalles como el día de ayer me recordaban que Dios es bueno todo el tiempo, y que Dios encuentra formas de manifestar su bondad y su cuidado para nosotros. Y puedo ver cómo nos estira. Quizá a ella, que era, no me gusta este tipo de cosas, la estiró para irme a dejar un detalle demasiado saludable, ¿verdad? Pero sí, porque fue un jugo como de zanahoria con la cosa esta betabel y una ensalada, y se agradece. Y luego en la tarde noche tuvimos aquí un tiempo como con 40 jóvenes, jóvenes solteros de cierta edad, y pude también compartir con ellos acerca de mi caminar y de mi experiencia. Les dije, si mi historia puede enseñarte algo. Y hablé con ellos, y no fue predicación, fue una plática en la que les compartí mis errores, mi fracaso, cómo Dios restaura y cómo Dios empieza a hacer su obra nueva, y cómo empieza a darnos más de lo que imaginamos, pensamos o suponíamos. Y pensaba en todo esto porque el tema del día de hoy es avanzamos juntos, y seguimos con la porción de Éxodo. Y era eso. Y ayer que veía a los muchachos y cuando pasaba, pensaba en también caminar con Carla, estamos avanzando juntos. Y yo podía ver cómo en muchas áreas de mi vida Dios ha abierto el mar, como hemos dicho, para que podamos caminar y podamos cruzar por tierra seca. Y a veces tenemos la tendencia a correr.
cuando vemos que ya está abierto el camino, tenemos la tendencia a correr. Y la verdad es que a veces corremos por ansiedad. Porque Dios nos pide que caminemos sobre una fe y una obra que ya fue hecha y que ya fue establecida. Porque el pueblo de Israel cruzó, Dios abre el mar, dice el texto que cruzaron por tierra seca, la tierra estaba seca y había protección a ambos lados, el mar les protegía. Y el pueblo, el texto dice que caminó, no dice que corrió, dice que caminó. Y a veces nosotros cuando vemos el camino que Dios abrió para nosotros, vamos como caballos desbocados. Y Dios te dice, espérate, o sea, no corras, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Imaginemos un puente recién construido. Así, quizá hay agüita, pero imagínate que es agua o que es un abismo profundo. El ingeniero ya terminó la obra, ¿verdad? Estudió, hizo los estudios, los análisis, todo. Ya se realizó, los cables ya están ahí tensados, las bases están muy firmes. Está por abrirse el puente. Y supongamos que es un puente peatonal. Pero la gente a veces cuando lo va a cruzar por la primera vez, muchos no caminan, no lo cruzan caminando, ¿verdad? Lo cruzamos a veces corriendo. ¿Por qué? Porque sentimos el vértigo ahí. Algunos miramos el vacío y vámonos corriendo. Porque queremos terminar de recorrer eso lo más rápido posible. O esos puentes como movedizos, así como todas tablitas así que a veces, no sé tú, pero yo sí, cuando los llegaba a cruzar en alguna expedición o de vacaciones, yo sí los corría. Decía, no me voy porque sientes que se te mueve y no, vámonos rápido. Pero esta ilustración me hace pensar que correr no nos da más seguridad. El correr no te da seguridad. El puente ya está firme, el puente ya está anclado, ya hay una ingeniería ahí que nos dice que va a aguantar tu paso y mi paso. La seguridad no depende de si lo cruzas corriendo o no, depende del fundamento. Si está bien, ¿en dónde estás fundamentado? Esa es la pregunta hoy. ¿En dónde está tu fundamento? ¿En dónde está anclado y cimentado tu corazón, tus emociones, tu confianza? ¿En dónde está anclada? Israel aquí en el libro del Éxodo está cruzando por un puente que Dios acaba de construir para ellos. Les construyó algo en medio del mar para que ellos pudieran cruzar. Y ve lo que dice Éxodo 14, versículo 29. Dice, en cambio el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Pero empieza el texto diciendo en cambio, haciendo una diferenciación, diciendo ellos no salieron corriendo, ellos no fueron despavoridos, aunque venía atrás de ellos Egipto. ¿Pero qué dice? Caminó. El texto dice caminó, no dice corrió. Caminaron, no corrieron. El texto no dice que Israel huyó, no dice que corrió, tampoco nos dice que gritaron, ¿verdad? Iban gritando así de ¡ay, qué terror, qué miedo! No, dice que caminó. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque cuando Dios hace algo grande en tu vida y en la mía, nuestra tendencia no es a caminar, es a correr. Y justamente ayer hablaba con los jóvenes y les decía que cuando Dios empezó a hacer esta obra de traer a una persona a mi vida y yo a la vida de ella, hubo momentos en los que los dos quisimos salir corriendo, porque estábamos acostumbrándonos todavía yo a ella, ella a mí, y había cosas que yo estoy seguro que yo la hacía estirar a ella en paciencia, más de lo que ella a mí, estoy seguro. Que yo sigo creyendo que yo soy un agente que la hace a ella
tener mucha más paciencia y agradezco a Dios porque he tenido un corazón paciente. Pero recordaba esto, que estábamos viendo lo que Dios había hecho en su vida y en mi vida. Y cuando empezamos a ver que Dios estaba bendiciendo y que Dios estaba abriendo la puerta para que los dos camináramos por ahí, yo creo que quien más quería correr era ella. Yo al principio, Señor, me aviento, no me aviento, pero cuando Dios trajo la confirmación dije, vamos. Y cuando hubo ahí situaciones, yo dije, ay, como que mejor, Señor, y si corro y si me voy. Y Dios me dijo, no. Dios no me dio la autorización de abortar la misión. Y por eso pensaba, cuando Dios hace algo grande en nuestra vida, a veces nuestra primera reacción no es caminar, es correr. Esto es demasiado grande, no sé si voy a poder, mejor corro para ver si llego al final antes. Y Dios dice, no, espérate, camina, porque quiero que en el caminar me veas a mí. Quiero que en el caminar experimentes mi cuidado, porque quiero que en el caminar puedas ver mi obra, puedas disfrutar lo que estoy haciendo por ti y puedas ver la protección que estoy teniendo. O sea, ¿te puedes imaginar que toda la noche el pueblo cruzó con 2 columnas de agua a su lado? ¿Te imaginas lo que es pasar toda la noche caminando viendo un milagro sobrenatural a tu lado? Y no solo eso, saber que estás caminando sobre algo que hace unos minutos atrás era lodo porque estaba lleno de agua. Y ahora está firme, ahora está seco. Y a veces corremos porque tenemos miedo de perder las cosas. Tenemos miedo de perder quizá ese milagro, tenemos miedo quizá de perder ese negocio, o tenemos miedo de quizá perder esa relación, o tenemos miedo de perder la bendición que estamos teniendo. Corremos porque a veces no queremos volver atrás. Y está bien, Dios, ya lo hemos hablado, Dios no nos llama a regresar atrás, nos llama a avanzar hacia adelante. El problema es que a veces nos pasa lo que el pueblo de Israel y queremos regresar a la comodidad o la seguridad que el pecado o el dolor nos traía, porque era algo que ya conocíamos, algo que ya sabíamos. Y nos acostumbramos al dolor, a la frustración, al fracaso. Y creímos que ese era el lugar en el que podíamos estar, aunque no era el óptimo, no era el mejor. A veces también corremos porque no confiamos realmente que el suelo está firme. Y Dios, el texto dice que la tierra estuvo seca, que Israel caminó por tierra seca, firmeza y seguridad, pero a veces no nos la creemos. No creemos que Dios está haciendo algo, no creemos que esto que Dios nos está permitiendo vivir viene de parte de Él, y tenemos que creer eso, que lo que viene de parte de Él es firme, es sólido, es bueno, es agradable y es perfecto. Y lo que viene de Dios no está sujeto a lo que yo siento, pienso, creo, me imagino o quisiera. Lo que Dios abre es único, porque Él es único. Y Él quiere, y Él te dice, camina, no corras. Camina porque quiero enseñarte algo en el proceso. Y a veces queremos correr y nos olvidamos de que Dios quiere hacer algo. Y el texto es intencional cuando nos dice, mientras las aguas permanecían levantadas. Cuando Dios abre un camino para tu vida, Él va a permanecer. Su cuidado va a permanecer, su protección va a permanecer ahí para ti. Como testimonio de muchas cosas, pero sobre todo como testimonio de que Él es Dios Todopoderoso, como testimonio de que Él es soberano, Él tiene el control absoluto de todo, como testimonio que no solamente la puerta que está abriendo es sobrenatural, que no solamente va con su provisión, sino que va con su sostén, va con su cuidado. Y que Él allana todo y lo prepara todo para que tú y yo solamente caminemos. No
corramos. El reino de Dios no se sostiene con prisa, se sostiene con fe. La fe es la que sostiene tu caminar y mi caminar en Cristo. Porque el apóstol Pablo dice que caminamos por vista. No, ¿verdad? Dice caminamos por fe. Pero a veces nos cuesta trabajo, porque estamos acostumbrados a lo que veo. Y si lo que veo me gusta, me agrada, entonces camino. Pero a veces Dios dice, da el paso. No, Señor, pero no sé cómo da el paso. Señor, pero hace muchos años que no. Da el paso. No, Señor, pero si ve cómo soy, va a salir corriendo. Da el paso. Juan Marcos, te estoy diciendo que des el paso, que avances. No, pero Señor, mejor me escondo en mi caparazón, así no me ven. Porque si me ven, realmente quién soy, van a salir corriendo. Te dije que avances. Te dije que camines. Te dije que avances. Se sostiene con fe. Con fe. Y a veces caminar así no es fácil. Porque requiere que tú y yo sacrifiquemos muchas cosas. Pero primero que sacrifiquemos nuestro ego, nuestra comodidad, nuestra confianza. Porque yo así lo creo, Dios no puede llenar una copa que está llena. Necesitamos vaciar la copa para que entonces Él la llene con lo suyo, la llene con su amor, la llene con su provisión, la llene con su protección, la llene con su cuidado, la llene con lo que Él quiera llenar. Pero a veces estamos nosotros contentos con nuestra botellita llena de rencor, de amargura, de tristeza, de frustración, de dolor, de enfermedad, de me hicieron, me hirieron, me esto, me lo otro. Y Dios dice, yo soy el agua viva, yo tengo una provisión de agua. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer, el que bebe de mí nunca más va a tener sed. Pero para poder beber necesitamos tener nuestra botella vacía, para que la llene Él con su agua, con su favor, con su amor, con su misericordia, con su gracia. Ayer escuchaba una persona que me decía, no pude terminar de hablar porque no era el tiempo para hablar aquí, porque había muchas personas, pero una de las cosas que me decía esta persona es que me persigue la idea de quién va a amar a una persona como yo. Y yo le dije, yo sé a lo que te refieres. Este no es el momento para hablarlo. Porque yo también, en algún momento de mi vida, me hice esa pregunta. Pero ¿quién va a querer amar a alguien como yo? No importa lo que hayas hecho. No importa lo que tocaste. No importa. Eres amado para Él. Y Él te lava, Él te limpia y Él te purifica. Has conocido y has experimentado su amor. Y ahora Dios quiere llevarte a un lugar en donde puedas experimentar su cuidado, su provisión, su restauración. Eres valioso, eres amado, vales el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando venimos aquí y leemos esto, podemos ver que Dios no improvisa caminos. ¿Qué dice el texto? Por tierra seca. Dice, el pueblo caminó por el medio del mar, sobre tierra seca. Israel no caminó sobre lodo, no caminó sobre inestabilidad, caminó sobre tierra seca. A veces la vida se siente como lodo, ¿verdad? Yo he estado ahí. A veces voy caminando en la vida y parece que todo se está moviendo, que no es estable. Me pasó en la semana, recibí una llamada que no esperaba de uno de los locales diciéndome, pues, el 20 tienes que
entregar, sino porque no hemos renovado el contrato. Y yo dije, sí, es cierto, perdón. A mí se me olvidó decirles que renováramos el contrato, pero ellos tampoco me dijeron hace tiempo atrás, hay que renovar, y ellos iban a entrar a un proceso de auditoría, y entiendo que si ellos van a entrar en auditoría es necesario tener todo en orden. Y yo dije, Señor, pues es lo que sea tú. Y ellos querían cobrar una penalización por eso. Y yo dije, pues, cuando me dijeron el monto, dije, pues no, ¿verdad? Pues, no importa, no pasa nada. Cierro, entrego y seguimos caminando, como no pasa nada. Pero yo sí le mandé un correo diciendo, mira, la fecha del 20 se me hace muy pronta, no creo. ¿Qué posibilidades hay de que me lo extiendas para el 27? Y ya no pude comentar esto, pero justamente ayer en la noche que llegué a mi casa vi mi correo electrónico. Respondieron diciendo, sí. El abogado me dijo, por favor, comunícate con tal persona para que empieces a mandarlo la documentación para firmar el nuevo contrato. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí y hablé y le dije, estaba con Carla y le dije, pues si Dios hace esto, se lo voy a entregar, no es mío, es de Dios. Y lo que parecía de pronto inestabilidad, lo dejamos en Dios. Y pude ver cómo esta semana Dios ha estado allanando. Y yo le decía a Carla, en esta semana, Dios me está llevando, en las últimas semanas me ha llevado a predicar lo que vivo y a vivir lo que predico. Las dos cosas. Y yo solo digo, Dios, no sé qué tienes, no sé qué planes tienes para todo esto, pero sí puedo saber que tú no improvisas. Tú no improvisas. Es el que Dios no improvisa. No es, mis amigos amados, no es un detalle nada más ahí que está en la prosa del texto. Es teología. Es verdad. Y quiero que escuches que Dios no improvisa con tu vida. No lo improvisa. Tú no eres una improvisación para Dios. No lo eres. Eres valiosa, eres amada. Él tiene un plan y no ha acabado contigo. Quiere que le conozcas a un nivel más profundo. Pero no eres error. No eres nada de eso. Él quiere abrazarte, Él quiere traerte paz, más paz. Él quiere agarrar esos pensamientos que te dicen que no y quiere plantarlos por pensamientos de bien, pensamientos suyos, pensamientos anclados que te dicen que tu plenitud no está en tu trabajo, no está en una persona. Tu plenitud está en Cristo y está anclada solamente en Él. Y a veces el mar sí representa juicio, puede representar caos, puede también representar muerte. Y lo que me gusta del texto es que aún ahí en medio de esto, Él abre tierra seca en medio del juicio. Porque era un juicio no para Israel, era un juicio ¿para quién? Para Egipto. Él quería manifestarse, Dios quería glorificarse. Ya lo vimos, versículos atrás dice que yo me voy a glorificar por medio del faraón. Y aún en toda esta obra sobrenatural de parte de Dios, que quizá a veces no entendemos, Él abre un camino. Él abre un camino para ti y para mí, para que podamos cruzar por Él en tierra seca. En tierra seca. Y eso es el lenguaje de la creación. Génesis 1. Génesis 1. Esta verdad no está nada más presente aquí, está presente desde las primeras palabras. En el principio Dios creó, Dios crea caminos.
La tierra, dice versículo 2, no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y si sigues leyendo, vas a ver que va a decir esta frase, va a repetir: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios crea es bueno. Aunque quizá tú y yo al principio no entendamos o nos duela o le digamos: Dios, pero ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué me hiciste pasar por un fracaso? ¿Por qué me hiciste pasar por una situación complicada? Y muchas veces es producto de nuestras propias malas decisiones. O sea, la verdad, yo no voy a negar que muchos de los tropezones que yo tuve en la vida fueron por mis malas decisiones. Porque siempre que yo obedecí a Dios, nunca me tropecé, nunca me lastimé, nunca me hizo falta nada. Pero cuando yo empecé a operar desde mi humanidad, desde mi entendimiento, desde lo que yo creía que era lo correcto, a mi parecer, mira, eso, frase literal, receta segura para el fracaso, receta segura para la decepción, receta segura para el dolor, receta segura. Y acuérdate, aquí en Éxodo 14, Dios no está solamente sacando al pueblo de Israel de Egipto, los está rescatando y los está recreando, porque los va a llevar al desierto y ahí los va a purificar y ahí va a sacar, es la idea, la incredulidad del pueblo. Lo que debía haber sido un viaje de 10, 11 días se tornó en un viaje de 40 años por la incredulidad de unos hombres. Él los estaba recreando. Y algo que yo he aprendido es que Dios nunca me pide caminar donde Él no ha preparado el terreno. Dios nunca te va a pedir que camines por algo que Él no ha preparado. Él siempre te va a pedir que camines por lo que Él ya preparó para ti y para mí. Siempre lo va a hacer. Entonces, pero a veces nosotros queremos, ¿verdad?, caminar por otro terreno, por otro camino. No, es que por acá, Dios, es que por acá, es que se ve mejor por acá. Aquí como que no veo tan bien, pero mejor por acá. Y Dios dice: no, yo quiero que vayas por acá, porque por aquí, por donde no ves, requiere que confíes en mí, para que a cada paso tú, uno, te sorprendas, y dos, yo me glorifique. Porque es muy fácil caminar por donde todo es fácil de ver. Pero qué impresión es entender que la salvación viene antes de ponernos en marcha. Antes de siquiera caminar, la salvación viene a nosotros. Antes de que tú y yo podamos caminar en la vida cristiana, tuvimos que pasar de muerte a vida para poder caminar desde lo espiritual. Estando muertos no podíamos caminar un sendero espiritual. Primero ocupábamos salvación para entonces caminar en el camino de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es lo que Dios quiere que tú y yo recordemos. Recordemos que somos salvos por gracia. Y cuando tú y yo entendemos nuestra identidad de que somos salvos, va a ser mucho más fácil avanzar, va a ser mucho más fácil caminar, va a ser mucho más fácil vivir firmes en Babilonia. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación, qué impresionante, dice, no es un premio,
por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por las buenas cosas que ha hecho, por su propio esfuerzo, por su propia... No, es por Dios, somos salvos por gracia. Y si somos salvos por gracia, hemos experimentado la regeneración, la salvación. Estamos siendo transformados más y más y más a la imagen y semejanza de Cristo. Y entonces, si pasamos de muerte a vida, entonces también tenemos un camino nuevo. Pero este camino no es cualquier camino, es un camino que está vivo. Es un camino nuevo y es un camino vivo. Ve lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida. Entonces, si ya somos salvos en Cristo, ahora Él nos da un camino nuevo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entender y creer que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos una nueva realidad, que somos hijos, que somos hijas, que nuestra plenitud está en Cristo, que somos aceptos ante el amado, que somos suyos. Y cuando tú y yo operamos desde esta mentalidad de identidad en Cristo, de identidad nueva, identidad renovada, de identidad regenerada, entonces vamos a poder observar y ver el camino vivo que dice Hebreos, que es Él, que es su verdad, que es su palabra, que son sus principios. Y entonces vamos a empezar a caminar firmes en Babilonia, a caminar firmes a pesar del dolor, firmes a pesar del rechazo, firmes a pesar de... Porque entendemos que si la gente nos rechaza, no es por nosotros, como personas. Porque mi identidad y tu identidad ya no está en la aceptación o no la aceptación de las personas. Porque crees en lo más firme de tu corazón, tienes la convicción de que Dios te llama suyo. Entonces caminamos por ahí, porque sabes que Cristo es nuestro terreno firme. Él es nuestro terreno firme, Él es el camino y podemos avanzar. Y sabes, no caminamos para poder ganar acceso a la presencia o caminar para obtener la bendición de Dios, porque dice Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Ya no caminas para ver qué obtengo. Caminas y caminamos porque el acceso, porque el camino ya fue abierto por Cristo Jesús, por su muerte y por su resurrección. Entonces podemos caminar firmes, podemos caminar en victoria, podemos caminar en fe, podemos caminar con paz, sabiendo que ya tenemos acceso al Padre. Si Dios abrió esa puerta, sea lo que sea, la puerta de un trabajo, la puerta de una relación, la puerta de sanidad física, la puerta de sanidad emocional, sea lo que sea, si Dios ya abrió esa puerta, tú no necesitas correr, porque Él ya te abrió la puerta. Solo tienes que caminar por ella. No necesitas correr, necesitas caminar por ella, entrar por ella. Nadie te lo va a quitar. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y no nada más son nuevas, son únicas. Las misericordias y las bondades que Dios tiene para Gamaliel todos los días son diferentes a las que tiene para mí. Entonces por eso yo no voy a tener que correr para ver. No vaya a ser que Gamaliel me robe mi... Espérate. No, la bendición que Dios me da es mía. Porque es una relación personal con Él. Que hacemos vida de comunidad, sí, y que nos bendice y que hay bendición y armonía cuando estamos en comunidad, sí. Pero la bendición, la bondad, el favor de Dios es personal. Porque tenemos una relación personal con Él. Yo no tengo que correr teniendo miedo de que me la van a robar, me la van a quitar.
Y sabes, yo pienso que a veces la prisa revela que aún dudamos del fundamento. La prisa revela que en el fondo estamos dudando que Dios colocó el fundamento para que tú y yo caminemos. Como ese ejercicio que te digo yo del puente, que lo veo y digo, pues mejor lo camino rápido para no tener que ver el vértigo, para no sentir. Ese puente es Cristo. Y si la vida es ese vacío, el pecado está ahí, un mundo roto y caído está ahí. Pero si Él es el camino, Él es el puente. No solamente Él es el puente, nos dio también al Espíritu Santo para caminar por el puente, para tomarnos de su mano y caminar confiados, sabiendo que Él nos va a guiar, que Él nos va a sostener, que Él nos va a hablar y que Él nos va a decir, no tengas miedo, no tengas miedo. Si has cruzado cosas así como te digo en la vacación, puentes colgantes, y si vas con niños chiquitos, aunque tú tienes miedo, pero no quiero llevar este ejemplo así porque el Espíritu Santo no tiene miedo, pero es este ejemplo. Tú le dices al niño, le tomas la mano y dices, tranquilo, vamos. Y el niño se calma, porque sabe que vas contigo, porque tú le estás tomando la mano y le estás diciendo, todo está bien. Así es el Espíritu Santo contigo y conmigo. Nos toma de la mano y nos dice, está bien. Vamos a cruzar, estamos bien. Estamos bien. La justificación, es decir, la obra perfecta de Cristo, elimina la prisa espiritual. El entender que tú y yo hemos sido justificados va a eliminar que querramos correr, que querramos adelantar procesos únicos de parte de Dios para ti y para mí. Yo hablaba ayer con los muchachos y les decía que yo tuve un periodo de sanidad emocional, porque hoy no es para contarlo, pero me iba a casar y siempre Dios dijo que no. Ya se había pagado boda, luna de miel, todo, y Dios dijo no. Está bien, Señor, tú dices que no, está bien. Y entonces tuve que tener un tiempo de resguardarme en el Señor, de entender que fui justificado en Él. Y eso me hizo entender que por una temporada Dios me quería en un lugar para sanar lo que tenía que sanar, para reordenar mi corazón, para reordenar y recalibrar mi vida. No salí a la siguiente relación o asignación de parte de Dios, sino dije, Dios, voy a parar. Tuve que rechazar invitaciones para servir, para estar, no porque no quisiera servir, porque yo sé cuál es mi llamado, pero porque entendí que Dios quería que yo estuviera en una temporada con Él, nada más Él y yo, para sanar. Y llegó el momento, gracias a Dios, no lo caminé solo, lo caminé con mi pastor y con un consejero. Y llegó el momento en el que ambos dijeron, sin ponerse de acuerdo, me dijeron, creemos que ya es el tiempo de parte de Dios, que te dice, sal, camina, avanza. Y llegó la invitación para dar una plática a jóvenes. Y la acepté y la tomé. Pero hubiera sido un error garrafal para mi vida si yo me hubiera apresurado espiritualmente después de esa situación. Porque muy probablemente hubiera ministrado no desde la verdad, sino desde mi dolor, desde mi frustración, y a veces necesitamos poner orden. Y no está mal parar y decir, ahorita no puedo y no es correcto que busque una relación, porque todavía mi situación no está arreglada, Dios. Necesito arreglar esto contigo primero, para que entonces yo pueda verte a ti y no ver a una persona. Verte a ti y caminar en dependencia. Y eso que quizá podría haber sido
Mi destrucción se convierte en mi protección. Es lo que vemos aquí en el Éxodo. El mar que estaba allá adelante, que pudo haber sido la destrucción del pueblo de Israel, se convirtió en su protección. Porque dice que caminaron por muros de agua a los costados. Éxodo 14:29, que caminaron. Es el mismo mar. Es el mismo mar aquí en Éxodo capítulo 14, pero va a dar resultados diferentes. Mismo mar. Para el pueblo de Israel fue libertad, fue milagro, fue restauración, fue ver la mano de Dios obrando cuidado, obrando protección. Pero para Egipto, para los israelitas, fue destrucción. Ve lo que dice el 14:28 de Éxodo. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno solo. Que entró al mar, ¿para qué? Para perseguir a los israelitas. Para Egipto fue juicio. Para Israel fue salvación. Esto no es casualidad. No es casualidad, es Dios manifestando su poder. Dios glorificándose. Dios glorificándose. Y sabes, en la cruz ocurrió algo infinitamente mayor. El juicio sí cayó. Sí cayó porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios tiene que ser fiel a sí mismo. Él tenía que castigar el pecado. Pero también Él estableció que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso es lo que nos dice Romanos 3:23. En la cruz ocurrió el intercambio más maravilloso y asombroso del mundo. El justo tomaba el lugar del injusto. Aquel que sin pecado tomaba el lugar del pecador. El juicio cayó, pero no cayó sobre mí. No cayó sobre ti. El juicio cayó sobre Cristo. Porque Él se hizo propiciación por nosotros. El mar cayó sobre Egipto, sí. Pero la ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús. Y por eso es que tú y yo hoy podemos caminar con libertad. Podemos caminar en victoria. Podemos experimentar el amor de Dios, podemos experimentar el cuidado de Dios, podemos experimentar la provisión de Dios, podemos experimentar la sanidad de Dios, emocional y física. Yo creo en un Dios que toca vidas, yo creo en un Dios que opera milagros. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y hoy quiero decirte, hoy quiero recordarte lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. No eres tu fracaso. No eres una decisión equivocada. No eres tu error. Él te perdonó, Él te justificó, Él te lava. Ya no hay condenación. Y esto no es sentimiento, es una posición legal delante de Dios. Tenemos que entender eso. Y quizá es lo que yo quería compartir ayer con esta persona que les dije, que me dijo, es que a veces, ¿quién va a querer a alguien? Llevarle a recordar a esto, ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay.
Dios te justificó, te perdonó, te hizo suya, te dio una identidad de hija, una identidad nueva. No tenemos que regresar allá a recordar lo que fui, lo que hice. Sí, mi error y mi tropiezo, una vez que es redimido, restaurado, se convierte en un testimonio poderoso del poder de Dios. Pero la clave está en eso, en que es redimido y en que es restaurado. Esa es la clave. Sin redención y sin restauración, sigo atado a las heridas del pasado y al fracaso del pasado. Y por eso creo que nadie me puede amar. Por eso creo que nadie se puede fijar en mí. Porque estoy decidiendo conscientemente no verme como Cristo me ve. Suyo, completo, pleno, perdonado, amado, salvado, justificado. Sigo creyendo que yo soy mi fracaso. Y no es así. Dice, ya no hay condenación. Yo quiero invitarte el día de hoy a que dejemos de correr como si estuviéramos expuestos. Hay poder y hay valor en la vulnerabilidad. Ya no estamos expuestos. Acuérdate, Génesis, Adán y Eva cayeron en pecado, sus ojos les fueron abiertos, se escondieron. Dios les dice, ¿dónde están? Pues es que nos escondimos porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Se sintieron expuestos. Intentaron ellos cubrirse, dice, con hojas. Yo no me puedo imaginar la picazón que eso debió haber sido. Pero, ¿qué hizo? Vino Cristo y proveyó la cubierta perfecta. Tuvo que morir un animalito inocente para con esa piel cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Y hoy tú y yo ya no estamos expuestos. Si estamos en Cristo, estamos cubiertos. Él nos cubre. Él cubre la vergüenza de tu pasado. 100%. Estamos cubiertos. La sustitución de Cristo por ti y por mí en la cruz del Calvario es la muralla que sostiene tu caminar y mi caminar. El hecho de que Él tomó mi lugar es lo que me sostiene hoy. Porque yo sé que soy perdonado, porque yo sé que soy justificado, porque yo sé que soy una nueva creación. Por eso. Y entender que la victoria ya fue determinada. ¿Qué dice el versículo 30 de Éxodo 14? Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Rescató. El Señor salvó. Israel no cooperó, ellos no hicieron nada. Dios le dijo a Moisés, a la mañana siguiente, ya que haya pasado todo, vuelves a levantar la varita y vas a ver lo que hago. Israel no cooperó, Israel observó y vieron a Dios trayendo salvación sobrenatural para ellos. Y se los había dicho, ya se los había dicho Dios ahí en el versículo, por medio de Moisés, en el versículo 14. Éxodo 14 es: el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense quietos. Ellos no aportaron en nada a su salvación, a la destrucción de su enemigo. Dios operó el milagro. Ellos solo obedecieron la indicación: avanza. Del resto me encargo yo. Y es lo que Dios nos dice: avanza. Del resto me encargo yo. Y por eso le puse avancemos juntos al mensaje, porque Dios quiere
que nos pongamos juntos en la brecha como cuerpo de Cristo, como hermanos y hermanas en Cristo, que caminemos juntos. Porque no fuimos diseñados para vivir la vida en soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Y podemos caminar desde la victoria, porque a lo mejor tú dices, no, es que yo tengo una lucha con esto, yo tengo una lucha con lo otro, Juan Marcos. Yo también, como todos. La semana pasada tuve, no me acuerdo si les conté o no, tuve una lucha espiritual muy fuerte. Entre semana, de miércoles a jueves. Me tuve que levantar, no pude dormir, tuve sueños muy feos donde se manifestaron ciertas cosas y me empezaban a decir cosas y tuve que levantarme a orar y estar reprendiendo y estar con mi Señor y su palabra. Pero ve lo que dice Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. La victoria ya fue ganada. Y se anunció desde Génesis, cuando Dios dice ese primer atisbo del evangelio, lo que los teólogos le llaman el protoevangelio, cuando le dice a la serpiente: tú le vas a morder el talón, pero ella te va a aplastar. Se estaba profetizando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y es desde esa victoria que nosotros avanzamos, vivimos. Yo creo eso. No peleamos y no luchamos para ganar la victoria. Luchamos desde la victoria. Desde esa posición es que tú y yo caminamos. No para obtener la victoria, sino desde la victoria que Él ya operó para ti y para mi vida. Vamos rápido a Hebreos capítulo 2, versículo 14, y a ver si Chuy me ayudas poniéndolo rápido. Y Hebreos 2:14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Es decir, destruyó el poder que tenía la muerte. El poder. O sea, tú y yo podemos caminar desde la victoria que Cristo obtuvo para ti y que Cristo obtuvo para mí. La cruz no fue un intento, fue una ejecución divina de justicia y de victoria. Justicia porque ahí se pagó el precio por nuestro pecado. Y victoria porque la muerte fue vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No estamos cruzando para ganar algo. No estamos cruzando para ganar algo. Estamos caminando para que Dios sea glorificado en tu vida y en mi vida. Estamos caminando para que solo Él se lleve la gloria. Porque eso dice Éxodo 14:18: cuando mi gloria sea exhibida por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrá que yo soy el Señor. Estamos cruzando porque Cristo ganó en la cruz del Calvario y en su resurrección. Abrió el camino, no para que corramos, sino para que caminemos seguros, firmes.
sabiendo que caminamos protegidos al costado por su presencia, por su palabra, que el piso firme y seco por el cual pisamos se logró solo por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, no importa lo que sea que estés atravesando, podemos caminar en confianza, en seguridad, en dependencia, creyendo que Él ya ganó la victoria para ti y para mí en la cruz del Calvario. Y a veces aquí podemos entrar en esta tentación de querer terminar lo que Dios ya hizo para ti y para mí. Y cuando queremos ayudarle a Dios, le estamos diciendo indirectamente, no con palabras, porque no nos atrevemos, ¿va? Pero la actitud sí le dice: tu sacrificio no fue suficiente, por eso yo voy a meter mi mano, por eso yo te voy a ayudar, Dios, porque como que se te olvidó que yo te dije para la derecha y tú me estás llevando para la izquierda. La ansiedad espiritual es incredulidad funcional. La ansiedad espiritual es incredulidad funcional. Estoy ansioso porque no creo que Dios pueda hacer. Estoy ansioso porque no creo que Dios me pueda rescatar. Estoy ansioso porque realmente no creo que Dios es quien dice que es, y porque no creo que Dios pueda hacer lo que dice que puede hacer. Por eso tengo ansiedad. Y a veces nos cuesta trabajo, no podemos ver más allá, y lo entiendo, todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí. Y va a llegar un momento, no sé si ya llegó en tu vida, pero va a llegar en el que Dios te va a decir: ¿qué húbole? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde te vas a mover? ¿Me crees o no me crees? Está cañón, está poderoso, perdonen la expresión, pero yo recuerdo, a mí me llegó ese momento definitorio cuando les digo que estaba muy enfermo y estaba ahí en mi sillón. Y Dios me permitió ver dos opciones. Una: o te sigues tirando a la conmiseración y a la lástima, porque es que ¿quién va a querer a una persona enferma como yo? Es que ¿quién va a querer estar con alguien que necesita ayuda todo el tiempo? Es que ¿quién va? Y la otra opción es, Dios me dijo: o me crees a mí, o crees lo que dice mi palabra, que mis planes son de bien y no de mal, aunque tú ahorita no lo puedas entender, aunque el diagnóstico del doctor te diga otra cosa. Puedes creer que mi plan para tu vida, Juan Marcos, es de bienestar y no de calamidad. Y yo así luché hasta que dije: sí, Señor, te creo a ti. Y Dios me respondió y me dio Isaías 55, versículos 12 y 13, que dice: ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Y esa fue mi decisión en esta temporada. Señor, no entiendo, esto me duele. No puedo caminar, subo escaleras, colapso. Me tienen que dar de comer, me tienen que bañar. No puedo tener. Pero Señor, aquí dice que voy a vivir con gozo y paz. Lo creo. No sé cómo se ve, pero lo creo. Y el 13 fue mi regalo especial de Dios. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Y yo le dije: Señor, aquí duele. Me duele estar enfermo.
Pero tú me estás prometiendo que ya no va a haber más espinas, va a haber cipreses, va a haber mirtos. Y Señor, si eso no lo alcanzo a ver de este lado de la eternidad, yo sé que me lo vas a cumplir de aquel lado de la eternidad. Porque de aquel lado tu palabra dice que ya no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad, más angustia. Le dije, either way, de cualquier forma, Señor, si es de este lado o de aquel lado, yo sé que tú vas a cumplir tu palabra. Y mi fidelidad, mi amor, mi confianza y mi dependencia en ti no está en función de que si me sanas o no me sanes. Porque Señor, si el ser sano va a hacer que me aleje de ti, no lo hagas, no operes la sanidad. Y Dios me sanó. Pero este fue el motivo. Le dije, Señor, si mi enfermedad puede dar honra a ti, que así sea. Y muéstrame cómo hacerlo. Porque quiero, Señor, ya sea que mi enfermedad o tu sanidad, quiero que sea una señal perpetua de tu poder y de tu amor. Sea como sea. Sea como sea. Y Jesús Manuel no me va a dejar mentir. Él me vio muy enfermo. Él me vio, él estuvo conmigo, él testigo de esto. Y este milagro que te digo no termina en emoción, termina en fe. En fe. El objetivo del milagro no era impresionar, era afianzar confianza. Dios no solo quería liberar a Israel, Él quería que el pueblo confiara en Él. Filipenses 2, 12 y 13 dice que Él es el que produce el querer como el hacer. Si el mover de Dios en tu vida no produce obediencia, entonces no entendiste. No entendiste el mensaje. Si el mover de Dios en tu vida no produce obediencia, no entendiste el mensaje. La fe madura no corre, camina. La fe madura no es histeria, es estable. La fe no es impulsiva, es perseverante. La ansiedad corre, la fe camina y el pueblo de Dios avanza juntos en unidad. Dios abrió el mar, Cristo abrió el cielo, el Espíritu guía el camino. No caminamos hacia la redención, caminamos desde la redención. No caminamos solos, caminamos juntos. Porque el camino fue asegurado, porque el juicio fue absoluto en la cruz del Calvario y porque la victoria fue declarada y porque fe fue instaurada en nuestros corazones cuando creímos. El enemigo ya no está detrás de ti. La cruz fue suficiente. El camino fue abierto. Así que dejemos de correr y empecemos a caminar y avancemos juntos. Porque somos un cuerpo. Porque hay victoria y grandeza y bendición en la unidad. Por Él y para Él. Por Él y para Él. Y que Él sea glorificado y que Él sea exaltado. Cuando el pueblo de Israel, dice el versículo 31, vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de Él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Pero quedémonos con esta parte. Que cuando tú y yo veamos el obrar de Dios en nuestras vidas, podamos tener temor reverente. Temor reverente. No es tenerle miedo a Dios. Es honrarle. Es caminar con integridad. Seguir caminando en santidad, en dependencia. Eso sí es temor reverente. No es, ay, si hago esto Dios me va a castigar. Es porque sé quién es Dios, porque reconozco su santidad, porque reconozco su justicia.
es que voy a vivir de una forma tal que le honre y le glorifique. No porque le tengo miedo, sino porque reconozco quién es Él. Y mi reconocimiento de Él me tiene que llevar a caminar sobre la tierra seca que Él abrió para mí, sabiendo que voy caminando protegido por los muros de agua que Él levantó, su palabra, su presencia, su verdad. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque ¿a quién iremos? Sino solamente a ti. Señor, hemos venido hablando en estas semanas acerca de cómo tu pueblo cruzó el mar, de cómo tú operaste. Y Señor, gracias porque la constante en la historia eres tú, tu fidelidad, tu amor, tu brazo salvador. Señor, tú eres la única constante en nuestras vidas. Tú y solamente tú. El mundo va, el mundo viene, hay problemas, los problemas van, los problemas vienen. Pero tú no cambias, tú permaneces el mismo. Ayúdanos, Señor, a caminar juntos en obediencia e independencia, honrándote, glorificándote, porque ese es nuestro propósito, glorificarte a ti. Señor, que podamos irnos este día animados por tu palabra, pero también, Señor, con una convicción de querer caminar en santidad, en dependencia, Señor, porque te amamos. Señor, que podamos tener siempre temor reverente hacia tu persona, hacia quién eres tú. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén.